Parachá a Reimot. Yahweh habló a Moche a Reimot después de la muerte, significa eso, de los Beneí, hijos de Aarón, cuando ellos trataron de venir delante de Yahweh y murieron. Yahweh le dijo a Moche: dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Macón Kadosh, más allá de la cortina, delante de la caporet, de la cubierta, del Aarón, que es el arca, la cual está sobre el Aarón, el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la caporet, de la cubierta de Aarón, que es el arca. Así es como Aarón entrará en el lugar Macón Kadosh, con un novillo como ofrenda de pecado, un carnero como ofrenda quemada, y ese pondrá la túnica Kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él, y estará usando el turbante de lino, son vestiduras Kadoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Tomará de la congregación de los Beneí de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón presentará el novillo para la ofrenda del pecado, el cual es por él mismo, y lo hará expiación por él mismo y su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Yahweh, a la entrada del Mizcán de Edud. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh, que es ofrenda a Shan, y la otra por Asail. Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Saín será presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él por mandarlo fuera al desierto para Asail. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo y lo hará expiación por él mismo, y cuya casa inmolará al novillo de la ofrenda del pecado, la cual es por él mismo. Tomará el incenciario lleno de carbones ardientes del misbeh delante de Yahweh. Con sus manos llenas del incienso molido fragante lo traerá dentro de la cortina. Pondrá incienso en el fuego delante de Yahweh, para que la nube de incienso cubra la caporet, que es la cubierta, del Aarón, del arca, la cual está sobre el Edud, que significa testimonio, para que él no muera. Tomará algo de la sangre del novillo y rociará con su dedo en la caporet, que es la cubierta de Aarón, del arca, hacia el este, y delante de la caporet del Aarón rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Después él inmolará el macho cabrío de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina, y hará que su sangre, lo que hizo con la sangre del novillo, rociará sobre el caporet de la cubierta de Aarón, del arca, y delante del caporet del Aarón. Él hará expiación para el lugar Macón Kadosh a causa de la inmundicia de los Beneí, hijos de Israel, por sus transgresiones, por todos sus pecados, y él hará lo mismo para el Mizcán del Edud, que está allí con ellos, junto con en el medio de su inmundicia. Nadie estará presente en el Mizcán del Edud desde el momento que él entre al lugar Macón Kadosh, para hacer expiación por él mismo, por su casa y por toda la congregación de los Beneí de Israel. Entonces saldrá al misbeh, y que está delante de Yahweh, y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá los cuernos del misbeh, sobre los cuernos del misbeh, que es el altar. Rociará algo de la sangre sobre él y con sus dedos 7 veces, así purificando y apartándolo de la inmundicia de los Beneí de Israel. Cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Macón Kadosh del Mizcán del Edud, el misbeh presentará el macho cabrío vivo. Aarón
Pondrá ambas manos sobre la cabeza de macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes, pecados de los Beneí de Israel. Y él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. El macho cabrío cargará todas las transgresiones en el lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Aarón regresará al Mizcán de Letú y donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró al lugar Macón Kadosh y los dejará allí. Entonces lavará su cuerpo en el agua y en un lugar Kadosh. Se pondrá sus otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada, la ofrenda quemada del pueblo, así haciendo expiación para él mismo y para el pueblo. Él hará que la grasa de la ofrenda del pecado suba en humo en el misbeh, en el altar. El hombre que soltó el macho cabrío por Asaín lavará sus ropas y se bañará con agua. Después de eso, él puede regresar al campamento. El novillo para la ofrenda de pecado y el macho cabrío de la ofrenda de pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el lugar Macón Kadosh, serán llevados fuera del campamento. Allí se quemará completamente sus cueros, carne y estiércol. La persona que los queme lavará su ropa y se bañará en agua. Después de eso, él puede regresar al campamento. Y será una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes, ustedes se negarán a sí mismos y no harán ningún tipo de trabajo. Y los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes, porque en este día de expiación será hecha por ustedes para purificarlo. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo. Shabbatón. Para ustedes se negarán a sí mismos. Esta es una regulación permanente. El Cohen ungido, dedicado como Kadosh, para ser Cohen en el lugar de su padre, hará expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim. Hará expiación por el lugar Kadoshim. Hará expiación por el Mizcán de Redut y el Mizbeh, el altar. Y hará expiación por los Kadoshim, por los Kohanim y por toda la congregación de los Beneí de Israel. Esta es la regulación permanente para ustedes, para hacer expiación una vez al año por los Beneí de Israel a causa de todos sus pecados. Moshe hizo que Yahweh le ordenó. Yahweh dijo a Moshe: habla a los hijos de Aarón y diles a sus hijos, a todos los Beneí de Israel, dile que esto es lo que Yahweh ha ordenado. Cuando alguno de la congregación de los Beneí de Israel haga corbán, inmolación, un buey, oveja o macho cabrío dentro o fuera del campamento, no lo traiga a la entrada del Mizcán de reunión para ofrecerlo como corbán, inmolación a Yahweh delante del Mizcán de Yahweh. En ese hombre será considerado reo de sangre. Derramó sangre, ese hombre será excluido de entre su pueblo. La razón por esto es que los Beneí de Israel traerán sus inmolaciones que ellos harán morir fuera del campo. Así que ellos lo traerán a Yahweh, a la entrada del Mizcán del Ledú, al Cohen, y los hará inmolar como ofrenda de Shalom para Yahweh. El Cohen se aplicará la sangre del Mizbeh y de Yahweh y la entrada del Mizcán del Ledú, y hará subir la grasa en humo como aroma fragante para Yahweh. Nunca más ofrecerán inmolaciones a los demonios, machos cabríos delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. También diles, cuando alguno de la congregación de los Beneí de Israel, uno de los extranjeros que vive con ustedes, ordene una ofrenda quemada o inmolado, sin traerlo a la entrada del Mizcán de Redot para ofrecer a Yahweh, esa persona será cortada desde su pueblo. Cuando alguna de la congregación de sus Beneí de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes coma cualquier tipo de sangre, yo me pondré contra esa persona que come sangre y la cortaré de su pueblo. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en Mizbeh, para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Por eso dile a los Beneí de Israel: ninguno de ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre. Cuando alguno de la congregación de los Beneí de Israel
o uno de los extranjeros viviendo con ustedes case o coja casa, ya sea de animal o de ave, que pueda ser comido, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Porque la vida de toda criatura, su sangre es su vida. Por lo tanto, yo dije a los Beneí de Israel, ustedes no comerán la sangre de ninguna criatura, porque la vida de todas las criaturas está en su sangre. Cualquiera que la coma será destruido. Cualquiera que coma un animal que muera naturalmente o sea desgarrado de muerte por un animal salvaje, ya sea ciudadano o extranjero, lavará sus ropas y se bañará con agua. Estará inmundo hasta la noche, entonces estará limpio. Pero si no las lava y se baña, cargará con las consecuencias de su transgresión. Yahweh dijo a Moche, ahora os venéis de Israel y diles, que yo soy Yahweh, su ser supremo. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Misriayín, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo les estoy llevando, ni vivirán por sus juquín ordenanzas. Ustedes obedecerán mis estatutos, mis juquín, que son ordenanzas, y caminarán conforme a ellos. Ustedes observarán mis juquín y mis mispatim. Si una persona no lo hace, ella tendrá vida por medio de ello. Yo soy Yahweh. Ninguno de ustedes que se acercará a nadie que sea pariente cercano para tener relaciones sexuales. Yo soy Yahweh. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ella es tu madre. No la descubrirás tu desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, ni la desnudez de tu padre. Ni es la desnudez de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, ya sea que nazca en tu casa o en otro lugar. No tengas relaciones sexuales con ellas. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija. No tengas relaciones sexuales con ellas, porque la desgracia sexual de ellas será la propia tuya. No tendrás relaciones con la hija de la esposa de tu padre, nacida a tu padre, porque ella es tu hermana y no tendrás relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque ella es la parienta cercana de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque ella es la parienta cercana de tu madre. No tendrás relaciones sexuales con el hermano de tu padre. No te acercarás a su esposa, porque ella es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No tengas relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu hermano, porque ella es la prerrogativa de tu hermano. No tendrás relaciones sexuales con ambas, una mujer y su hija, y tampoco tendrás relaciones sexuales con la hija de su hijo, ni la hija de su hija. Ellas son parientes cercanas a ella, y sería vergonzoso. No tomarás a la mujer para ser la rival con su hermana, y no tendrás relaciones sexuales con ella mientras aún su hermana vive. No te acercarás a una mujer para tener relaciones sexuales con ella mientras ella está inmunda en su tiempo de nidad, menstruación. No irás a la cama con la esposa de tu vecino, así hacerte inmundo con ella. No te permitirás que ninguno de tus hijos sea sacrificado a Molech, así profanando el nombre de tu ser supremo. Yo soy Yahweh. No irás a la cama con un hombre como si fuera mujer, es abominación. No tendrás relaciones sexuales con ningún tipo de animal y así hacerte inmundo con él. Ni una mujer se presentará ante un animal para tener relaciones con él. Es perversión. No se hagan inmundos por ninguna de estas cosas, porque todas las naciones que yo te estoy echando delante de ustedes están profanadas con ellas. La tierra se ha vuelto inmunda, y por eso es que yo la estoy castigando. La tierra misma vomitará a sus habitantes. Pero ustedes guardarán mis juquín y mis patín, ordenanzas y estatutos. No se ocuparán en estas prácticas abominables ni los ciudadanos ni los extranjeros viviendo con ustedes, porque la gente de la tierra ha cometido todas estas abominaciones y la tierra está ahora profanada. Si ustedes hacen a la tierra inmunda, los vomitará a ustedes también. Así que como está vomitando a la nación que estaba allí antes que ustedes.
porque ellos se ocupaban en cualquiera de estas prácticas abominables. Quienes quiera que sean, serán destruidos de su pueblo. Así que guarden mi ordenanza de no seguir ninguna de estas costumbres abominables que otros antes de ustedes han seguido y así profanen a ustedes mismos por hacerlas. Yo soy Yahweh, su ser supremo. Hastara, Ezequiel, ya 22:1 al 19. La Dabal, la palabra de Yahweh vino a mí. Ahora ven, Adán, ¿estás preparado para juzgar a la ciudad ensangrentada? ¿Estás preparado para declarar sus iniquidades? Di que Yahweh, su ser supremo, dice: oh ciudad, que derrame su sangre dentro de sí, así apresurando su condena, y que haces ídolos para ti misma que te profanan. Tú eres culpable por la sangre que has derramado. Estás profanada por los ídolos que has hecho. Tú has acortado tus días, tú has completado tus años. Por lo tanto, yo te he hecho objeto de desprecio para los Goim y escarnio para toda la tierra. Aquellos cerca aquellos cerca y aquellos lejos se burlarán de ti, tú notoriamente inmunda y abundante en iniquidades. Los príncipes de la casa de Israel conspiran en ti, todos los que derraman sangre. En ti ellos injurian, padres y madres, ellos oprimen al extranjero, dañan a la viuda y al huérfano. Ustedes tratan mis cosas kedoshim con desprecio. Ustedes profanan mis Shabbatot. Hay ladrones en ti para derramar sangre. En ti están aquellos que salen a comer en las montañas. En ti cometen actos lujuriosos. En ti ellos cometen incesto. En ti ellos se esfuerzan para sí sobre mujeres durante su impureza menstrual. En ti uno comete abominación contra la esposa de su prójimo. Otro comete algún acto lujurioso profanando a su nuera. Aún otro viola a su hermana, la hija de su propio padre. En ti la gente está sobornada. Toma soborno para derramar su sangre. Ustedes demandan y aceptan interés y aumentos usureros, y por opresión han traído perversidad al máximo. Y ustedes se han olvidado de mí, dice Yahweh. Y yo golpearé mi mano contra tus iniquidades y la sangre derramada en ti. Puede soportar el corazón de ustedes, puede continuar las fuerzas de ustedes durante los días que traigo sobre ustedes. Yo, Yahweh, lo he hablado y lo haré. Y yo los esparciré entre los Goim y los dispersaré entre los países. Así removeré la inmundicia de ustedes. Y ustedes causarán ser profanados a plena vista de los Goim. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh. La palabra de Yahweh vino a mí. Ven, Adán, la casa de Israel se ha convertido para mí una mezcla de metales básicos. Ellos son todos cobre, hojalata, hierro y plomo mezclado, juntos en el crisol la escoria que sobra de la plata. Por lo tanto, Yahweh, ser supremo, dice esto: porque todos se han convertido en escoria, yo los recogeré todos dentro de Jerusalén. Fin de la paracha. Shalom.